Y bueno, sobre todo agradezco a los que hoy nos acompañáis a un tema de tanta importancia, más en los días que corren, que se dice que no va a haber rescate, que no va a haber rescate, cómo nos va a afectar, cómo nos va a dejar de afectar, como es el tema de la respuesta socialista a la crisis que actualmente afronta Europa. Y qué mejor para abordar un tema como este, en la posición socialista en Europa frente al pensamiento neoliberal, permanece en este último tiempo, que nos azota constantemente, que la figura de quien hoy está conmigo en la mesa, Luis Yáñez. Luis Yáñez, nació en Corea del Río, 12 de abril del 43, médico, político, eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español Solidaridad, licenciado en Medicina y Cirugía en el 67, se doctoró en Ginecología en el 70 y ha desempeñado su función profesional en Sevilla. Desde muy joven, igual que Carmel y otros compañeros, se afiliaron al partido, al Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, con Alfonso Guerra y otros muchos compañeros y compañeras, transformaron primero el partido y después nuestro país. Fue una de las personas que lideró ese partido después del Congreso de Suresnes y a su vez ha sido secretario de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva Federal de 75 al 79, presidente del PSOE de Andalucía del 80 al 85 y miembro del Comité Federal desde el año 80. También, me acabo de enterar porque me lo ha dicho, presidente del PSOE en Corea del Río. Disfrutan los compañeros de Corea del Río una magnífica presencia con esa presidencia. En las elecciones generales españolas del 77 fue el tío diputado en el Congreso, ha ocupado diferentes responsabilidades. Quiero destacar su mirada global, que es un político que tiene la vocación internacionalista de manera presente en cada momento de su vida, y más en los tiempos que corren en la que la visión internacionalista tiene que acompañar a la vocación socialista, pues Luis ha estado presente en el sur, América Latina, y muchos procesos para aperturar democráticamente países en el mundo. Y en definitiva, siempre ha sido una persona puente entre el norte de África, entre Norteamérica y entre culturas y entre países socialistas. También hay que destacar que desde el 2001 al 2004 ha sido miembro de las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental, integrado en la candidatura para las elecciones europeas en 2004 y 2009, actualmente es diputado, y gracias a él también esta agrupación pudo conocer el Parlamento Europeo no hace mucho tiempo. Tuvimos el honor de que nos invitara, compañeros y compañeras que pudieron conocer de su mano pues, lo que era la realidad parlamentaria de Bruselas. Yo sin más, agradecerle a Luis su presencia, que nos ilustre un poco su visión, que sé que nos va a dejar indiferente, sobre todo en este tiempo en el que las incertidumbres son muchas y a veces uno cuando se asoma a los titulares de las noticias pues no tiene muy claro de hacia dónde va Europa, lo cual tiene que ser camino que se debe emprender. Está claro que en estos tiempos en los que uno nos propone como receta para salir de la crisis mundial de contención de gasto en medidas neoliberales, para no keynesiano de intervención en la economía o de creación de empleo, debe ser una receta fundamental. Y está claro de que frente a quienes, así considero y creo que compartimos su experiencia, frente a quienes quieren un modelo de Europa a dos velocidades, una Europa del norte y una Europa del sur, una Europa que mande sobre la Europa que ellos llaman pobre, nosotros tenemos que hacer algo, y yo sé que Luis está trabajando activamente en el país para luchar esa buena sociedad. Sin más, agradeceros la presencia y les dejo con palabras a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Josu, es muy grato para mí encontrarme aquí en Cocina, en la agrupación del partido, para tratar de explicaros algo que tiene mucho de inexplicable, que es la famosa crisis, su impacto en Europa y la respuesta socialista o socialdemócrata a la misma, a la crisis. Venía pensando en el camino que en realidad, siendo muy compleja, la respuesta sería resumible en dos palabras: menos ajuste, más estímulo al crecimiento, como ha dicho Dios. Es decir, que los ajustes son necesarios, depende qué, cuándo y a qué ritmo. Esa es la importancia y la diferencia de unos y de otros, pero desde luego sin estímulo al crecimiento y por tanto a la creación de empleo no se sale de esta crisis. Es como alguien ha puesto la imagen del que está, vamos
vamos a decirlo, parece muy trágico, muy morboso, que lo entierran vivo y se despierta y encuentra un pico al lado y empieza a pegar con la pala o con el pico en la tierra, pero el doctor está mirando para abajo, ¿no? O sea, porque no se orienta, allí metido, cada vez más hundido en la tierra, en vez de salir a la superficie. Esa da la sensación de que es la política en Europa desde hace 4 o 5 años, es decir, cada vez más ajustes, cada vez más reducción de los gastos sociales, sanidad, educación, políticas de empleo, ahora las pensiones están a punto de que le metan mano también, y en cambio, un año o 6 meses después, o unos meses después, dicen esto ha sido insuficiente, ahora hay que seguir cortando y siempre cortan, es lo mismo, porque no hay otras partidas que sean tan importantes como esa. En primer lugar, como sabéis, hasta hace muy poco, el 50 o 60% del presupuesto de un país, España desde luego, era educación y sanidad. Ahora es el servicio de la deuda, el que no se acaba nunca. Pero es un círculo vicioso que cada vez se enrarece más, porque mientras menos crecimiento haya, hay un decrecimiento en Europa y en España de manera muy aguda, pues menos ingresos por los impuestos hay, menos ingresos fiscales tiene el Estado. Luego entonces menos recursos tiene para pagar la dichosa deuda y reducir el dichoso déficit. Como sabéis, España, por ejemplo, hasta hace muy poco, llevaba ya Zapatero 3 años en el gobierno, hasta el 2007 tenía superávit, que es la relación de la deuda en relación al Producto Interior Bruto. Y teníamos 1,7, 1,9 de superávit. Y una deuda que no alcanzaba el 60% del Producto Interior Bruto. Es decir, una economía, una macroeconomía, las cuentas públicas, como se dicen, saneadas. Es decir, Felipe González lo repite mucho, que nosotros no estamos en crisis porque debemos mucho, o porque tenemos una deuda, o teníamos una deuda y un déficit muy alto, sino que tenemos un déficit muy alto y una deuda muy alta porque tenemos crisis, que es al revés, porque se ha ido deteriorando la zona euro, se ha ido cortando los créditos interbancarios, los créditos en el mercado donde todo Estado tiene que acudir diariamente para recabar su propia financiación, y por tanto, si se sigue, como la metáfora del agujero, si se sigue por ese camino, cada vez estaremos más hundidos en el agujero, no saldremos a la superficie. Eso es un clamor ya muy extendido en Europa. Es el clamor de los socialistas, de los socialdemócratas. El presidente Hollande de Francia se está enfrentando cada vez más a la Merkel, la primera ministra alemana. El líder de la oposición alemana, que acaba de ser elegido ayer en un debate, se llama Steinbrück, en un debate le dijo a Merkel, mucho más finamente y más elaboradamente que lo estoy diciendo yo, pero exactamente lo mismo, con políticas de austeridad extremas, repetidas y reincidentes y cada vez más intensas, no se saldrá de la crisis.